Hermanos, como les decía, hoy día vamos a continuar con la serie de predicaciones. Hoy día vamos a ver la maldición de la tierra, la parte 3. Ya hemos tenido dos predicaciones acerca de este resultado del primer pecado, el pecado de Adán. No, hermanos, cuando vamos a Génesis capítulo 3, el Señor le ordenó, le dio un mandamiento a Adán. Dice en Génesis 2:15 al 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y de estos versículos, hermanos, estamos desarrollando a través de esta serie de predicaciones los resultados del primer pecado, los resultados de esta caída que arrastró a toda la raza humana, a toda la posteridad de Adán, y no solamente a la posteridad de Adán, sino también a toda la creación. Toda la creación fue maldecida, hermanos. Ahora hay muerte, ahora la tierra está gimiendo, como dice la palabra. Hemos desarrollado en semanas pasadas Génesis 1, el relato de la creación, cuán preciosa obra de creación. Y concluye en Génesis 1:31 nuestro Señor diciendo, dice la palabra ahí, Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera. Noten la manera en la cual el Señor expresa en esta declaración, es muy buena la creación del Señor, aunque está ahora maldecida. Y ahora está gimiendo, hermanos, esperando la redención de los creyentes, esperando la segunda venida. El apóstol Pablo en Romanos 8 lo dice de manera personificando a la creación. Y bueno, leímos Génesis 2, del 15 al 17, la advertencia de Dios a Adán, el mandamiento para que no coma de ese árbol, ese fruto de ese árbol prohibido, el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, y él en desobediencia pecó delante del Señor y ciertamente iba a morir, era la amenaza y por tanto fue así y es así. Y él comió, y eso está en Génesis 3:6. Bien, hermanos, vimos en Génesis 3:17 cuando el Señor se le presenta a Adán. Recuerdan que Adán se esconde, su mujer también, y al hombre en Génesis 3:17 le dijo, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Eso hemos desarrollado. Fuimos también la semana pasada a Romanos capítulo 8, y en Romanos capítulo 8 del 19 al 22 vimos que la creación fue sujeta o está sujeta a vanidad. Y la creación también está esclava de corrupción, ¿no? Está sujeta a futilidad, no produce como debiera producir, espinos y cardos ahora produce. Hermanos, de eso hemos predicado la semana pasada, y está sometida a corrupción, así como el ser humano también. Eso lo vimos la semana pasada, pero es muy importante, hermanos, precisar en este punto, y es lo primero, el primer subtema que vamos a desarrollar ahora, que si bien es cierto la creación está maldecida, está maldita, pues Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa, y esa es una gran verdad, desarrollamos esto, pero hermanos, a pesar de todo ello, no obstante ello, la creación, hermanos, aún después de la caída, anuncia la grandeza de Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Hermanos, Salmos 8 del 3 al 4 dice la palabra del Señor, preciosa palabra del Señor. Vemos al rey David, hermanos, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Imaginemos, hermanos, al rey David y pensando y meditando en la creación de Dios. Cuando veo tus cielos, porque fue creado por Dios para la gloria suya, para la gloria de su Santo Hijo, del Señor Jesucristo también. Cuando veo tus cielos, decía el rey David. Él no dice cuando tomé conocimiento de lo que está escrito en Génesis, no, dice cuando veo, es decir, lo que veía en ese momento, hace siglos atrás. Y es lo que nosotros también vemos. Y cuando vemos nosotros los cielos, ahora, en este momento, vemos los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Ahí está. Es un presente, hermanos. ¿Entiende?
Y esto es después de la creación, porque el rey David ahí estaba vivo después de la creación y después de la caída. Y él dice, cuando veo, presente. Así que la tierra, hermanos, los cielos, la luna, las estrellas que Dios formó, anuncian la grandeza de Dios, el poder de Dios, la omnipotencia de Dios, la justicia de Dios, la perfección de Dios, la bondad de Dios, lo grandioso, lo incomprensible de Dios. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Vemos la luna, el sol, las estrellas, vemos la obra de Dios. Qué grandioso es Dios, qué glorioso es Dios, qué majestuoso es Dios. Ahí está la creación tan preciosa. Maldecida, sí, ese es el tema, el resultado de la caída. Pero hermanos, ahora estamos viendo en este subtema que aún esta creación caída nos anuncia la grandeza de Dios. En el versículo 4 el rey David dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Hasta ahí. Ciertamente sabemos que este versículo y los siguientes versículos hablan de nuestro Señor Jesucristo, como nos enseña también el libro de Hebreos. Pero en este punto está pensando el rey David, yo veo los cielos, veo las estrellas, tú lo hiciste, Dios, qué precioso eres, qué grande eres. Y así nosotros tenemos que explotar, hermanos, de nuestros corazones cuando vemos los cielos, obras de nuestro Dios, y vemos las estrellas, y vemos este día y el sol, tan bonito día. Qué precioso es Dios. Nos habla de Dios la creación. Esto quiero impregnar en tu corazón. A ti, amigo, amiga, si no tienes a Cristo, impregna. Hay un Dios, te lo manifiesta cuando tú ves los cielos, la luna y las estrellas. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué somos nosotros en comparación a Dios? Seres indignos, pecadores en nosotros mismos, qué aborrecibles, ¿verdad? Entonces Dios es grandioso, glorioso, majestuoso, pero esta creación está maldecida, ¿no? Sí, hace unos días atrás, nada más aquí en España, ¿no? Esa dana, ¿no? Esa lluvia torrencial, más de 200 personas muertas. En unos minutos nada más el agua pasaba, ¿no? A un nivel bajo, 5 centímetros. Bueno, los carros seguían manejando 10 centímetros, 20, 30, 40, 50, y dice que llegaron en un momento más de 1 metro. ¿Cuántas personas han muerto en ese país tan civilizado, industrializado? ¿Juicios de Dios? ¿Ira de Dios? ¿Trompetas de juicio? ¿Copas de ira? Oh, hermanos, la creación está maldecida, pero ahí está. El hombre mira arriba, mira, sabe que hay un Dios, pero peca contra Dios y le da la espalda a Dios. Y dice, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué es eso? Si Dios lo está manifestando en su creación. Salmos 19, el 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahí está. Los cielos, niño, niña, amigo, amiga. No necesitas la Biblia para que sepas que hay un Dios. Hay un Dios. Tú lo sabes, tienes ojos. Ninguno es ciego aquí. Tú sabes que hay un Dios. Así que no detengas con injusticia esa verdad. Vamos a llegar a ello también. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tú miras el cielo, el firmamento, y eso te anuncia que hay un Dios. Tú eres un ser religioso y moral. Y eso anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Hermanos, termina el día y al día siguiente nuevamente el sol tan precioso. Y nosotros lo vemos tan común y decimos que un día más. Pero si nosotros que ponemos a estudiar, jóvenes, niños, ustedes que estudian ahí, ¿verdad? La Tierra, ¿no? ¿A qué velocidad se mueve movimiento de traslación alrededor del Sol? Movimiento, rotación, a una velocidad tremenda con la cual todos nosotros nos estamos moviendo aquí. ¿Y por qué no nos salimos disparados? Porque estamos moviendo junto con la Tierra. Junto con todo el aire que está aquí también se está moviendo a esa velocidad tremenda. Hay mucho por hablar de ello. Pero ¿cómo? ¿Quién lo mantiene? El Señor en su bendita providencia. Y si estuviéramos más cerca como Mercurio del Sol, no estaríamos vivos. Y más lejos, mucho frío, no estaríamos vivos.
En el punto exacto donde Dios tenía que poner la tierra y está girando a la velocidad que Dios lo ha dispuesto con una luna. Si no hubiera luna, también no existimos. ¿Qué es de la nada? Amigo, amiga, de la nada. Es un Dios precioso, creador, providencial, que todo lo sustenta. Es ilógico decir que esto apareció de la nada, es algo necio, es una locura, es irracional. Es irracional. Qué preciosos los cielos, y esos cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Por toda la tierra salió su voz. Sabemos que el apóstol Pablo toma esto también en su epístola para hablar respecto del Evangelio. Pero ahora aquí, en Salmo 19, respecto a la creación. Tú escuchas la voz, ¿no? Mejor dicho, sabes que hay un Dios. ¿Cómo? Por toda la tierra. En Europa, en Asia, en cualquier continente, saben que hay un Dios. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Qué precioso. Salmo 104, versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. ¿Por qué, hermanos, en el contexto inmediato, los siguientes versículos? Cuando el rey dice, bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido por la obra de creación. Es digna de que Cristo, de que Dios sea, hermanos, exaltado, sea bendecido por nosotros. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, su bendita creación. Te has vestido de gloria y magnificencia. Y grande también, ciertamente, nos muestra esto. Grande también es Cristo, como profeta, sacerdote, rey, creador, sustentador, redentor. El que cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Noten, que extiende. Salmo 104, está hablando en presente. Después de la caída, ese es el punto, es el tema acá. Ahorita esta creación preciosa está maldecida, lo sabemos, lo hemos leído, ¿verdad? Maldita será la tierra por tu causa. La creación está gimiendo, está maldecida, pero esta creación preciosa nos lleva a engrandecer a Dios. Que establece, versículo 3, sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Miren la manera poética en la cual habla aquí el salmista. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Esta creación, valga redundancia, creada por Dios, de manera ex nihilo, de la nada. Les pusiste término, versículo 9, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. ¿Quién ha puesto los límites en esta creación? Es Dios. Tan precioso, si no tendríamos acá todas aquí. Vivimos cerca, ¿verdad? Aquí estamos a unos cuantos metros sobre el nivel del mar, pero miren, ahí está. Dios les puso términos. Hasta aquí no llegas, de aquí no pasas, ¿verdad? ¿Quién puso eso? Dios. Pero a veces se sale, a veces hay tsunamis, a veces inundaciones, porque Dios usa toda su creación y derrama su ira contra esta humanidad pecadora que está en contra de Él. Y también nos cae a nosotros, ¿no, hermanos? Sí, también. Pero nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús, ¿verdad? Salmo 104, Job 38, Job 38, 1. ¿Estamos ahí? Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahí, por ejemplo, amigo, amiga, si tú dices no hay Dios, si tú dices no, ¿qué es eso de Cristo? No, ¿qué es eso de la necesidad de la redención? Respondió Jehová a Job desde un torbellino. No que Job haya dicho eso, sino que lo estoy aplicando a ti. Y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos,
Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tu amigo cuando Dios fundaba la tierra? Ni existías, ¿verdad? No existías, ni tú ni yo. Y el Señor le pregunta esto a Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Por qué el planeta Tierra tiene el tamaño que tiene y no el tamaño que tiene Mercurio o el tamaño que tiene Júpiter? Y está a la distancia en la cual Dios lo puso, del Sol, por ejemplo. Y el sistema solar a la distancia de vida del centro de la Vía Láctea, la galaxia. ¿Por qué? ¿Es una casualidad? Dios lo puso ahí, ahí tiene que estar. Se mueve para otro lado, no hay vida. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar? Niños, ¿cuál es la respuesta? Cuando se derramaba saliéndose de su seno. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Entiende, amigo, amiga, hay un Dios, creador del cielo y del universo, que lo está en su providencia controlando y ordenando todo. Y cuando miras cada aspecto de la creación, tienes que saber que hay un Dios. Y no digas neciamente, no hay Dios. No lo digas. Y no vivas tampoco como si no existiera Dios. Porque puedes decir, claro que hay un Dios, pero vives como si no estuviera, como si no lo existiera. Es lo mismo, es lo mismo. Conozco una persona muy amada que dice, mira las cosas, dice, qué precioso, qué bonito, qué hermoso, qué el Dios, pero no cree en Cristo. No vive sin Dios, vive sin Cristo, como si Dios no existiera. Pero dice el versículo 11 de Job 38 que hemos leído, hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Versículo 16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Hermanos, tú has entrado hasta el fondo del mar, hasta la fuente del mar. No es todavía explorado completamente por el ser humano, ¿verdad? ¿Han leído eso? Que no toda la cantidad de especies, de animales ahí en el mar han sido encontrados por los seres humanos todavía. ¿Cuán profundo es? ¿Cuán grande es? No, hermano, la creación anuncia la grandeza de Dios. Anuncia la providencia de Dios, la bondad de Dios, la maravilla de Dios. Jeremías 32, 17. Jeremías dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra. Con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Noten, Jeremías escribe esto después de la caída. Por supuesto, después de la caída. ¿Y qué dice ahí? Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Qué le está mostrando esto a Jeremías? Después de la caída, que Dios es poderoso, que Dios es sabio, que Dios es creador. Y así a nosotros también, que hay un creador, que hay un Dios. ¿Notan, hermanos? ¿Por qué lo tomó? Pero no solamente la creación inanimada, ¿verdad? En Job 40, vayan a Job 40 y nada más, versículo 1, dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mando pongo sobre mi boca. Me callo. ¿Qué voy a decir? Hay un Dios que es inmenso, grande, grandioso, poderoso, omnipotente, santo, santísimo, justísimo. Job estaba enfermo, ¿verdad? Estaba renegando también.
Y el Señor por eso acá en Génesis 38, en Job 38 se le presenta y le habla. Y acá en Job 40 el Señor le dice, es sabiduría contender con el omnipotente, el que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar, ya no digo nada ya. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, nuevamente las palabras, noten en el versículo 7, como en Job 38. Cíñete ahora como varón tus lomos. ¿Recuerdan, hermanos, cómo ceñían los varones sus lomos? Su vestimenta tenían que amarrarlo de manera tal que lo tenían que amarrar y hacerle un nudo para que estén prestos para la guerra. Y el Señor le está diciendo a Job, a ver, ponte derecho, cíñete como varón tus lomos. Escúchame, hazlo para que estés atento a lo que te voy a decir. Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Y miren, hermanos, lo que le dice en el versículo 15. ¿Recuerdan, hermanos, lo que le dice en su momento? Que no solamente la creación inanimada nos muestra la gloria de Dios, porque aquí nuestro Señor le va a decir a Job de una criatura. Job 14, versículo 15. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. Y aquí, hermanos, no sabemos quién es ese animal, ¿verdad? Uno dice que era el elefante, otros que era un cocodrilo, otros que era un león. Pero aquí usted ponga cualquier animal. ¿Alguna vez ha visto un león, niños? Qué precioso, un tigre de Bengala, una jirafa, tan precioso. ¿Y a quién tienes que ver detrás de eso? La evolución. Hay un Dios creador. Y por eso Dios le dice a Job, he aquí ahora, miren, le habla, ya por eso le leí los primeros versículos de Job 40. Y ahora llegamos al 15, le dice, he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, o sea, yo lo creé a él. No evolucionó, yo lo creé a ti, así como a ti, Job. No ha evolucionado. El cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos. Qué potente este animal. Y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro. ¿Cómo es un cedro? Un árbol grande, ¿verdad? Muy fuerte. Y este animal, su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce. Para que el Señor utilice esta comparación, imagínense, tremendos huesos de este animal, fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. No se inmuta, un animal tan grande, creado por Dios, criatura de Dios. Lo mismo podríamos decir de un cocodrilo, de un buey, de un rinoceronte, o de esos animales tan grandes que de cuyos se han encontrado estos esqueletos, ¿verdad? Un tiranosaurio rex tan grande, o ese animal que era que comía hierro, grandote, no recuerdo el nombre, pero dice el Señor de este Behemoth, y aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta, tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz? ¿Alguien puede horadar su nariz? Nadie, ¿no? ¿Quién se teme acercarse? ¿Quién se puede acercar a ese animal a querer horadarle la nariz? Pero ¿por qué el Señor le dice esto a Job? Está diciendo detrás de todo esto, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Dios es el omnipotente. Y cuando Job escuchaba esto, ¿qué diría? Ciertamente, ¿cómo voy a contender contigo? Eres tan grande, tan precioso, tú eres el soberano, tú eres el eterno, tú eres el perfecto, qué animal tan grande. Y así cuando nosotros vemos un animal, y cuando ves un colibrí,
Ese precioso animalito, esa ave tan hermosa que se mantiene ahí, ¿verdad? Con sus alas. Una vez leía a qué velocidad, ¿verdad? Aletea sus alas para mantenerse ahí estáticamente, como si fuera un helicóptero. Ahí está. Tiene que mover rápidamente, tiene que consumir bastante también miel, ¿no? Azúcar. ¿Por qué? Porque sin eso pues no tiene la energía suficiente para seguir vivo este animalito. Qué precioso es. Miren sus colores, cómo brilla ese animal. O una mariposa y sus colores. Y una hormiga, un insecto tan hermoso. Y lo grandioso, los grandes, la jirafa, el búfalo. ¿Alguna vez han ido al Parque de las Leyendas? Tan preciosos animales que hay ahí. Los osos. Qué hermoso. ¿Qué tenemos que ver detrás de eso? Dios. ¿Cuánta gente va a ver al Parque de las Leyendas? Millones de personas al año. ¿Miran a Dios detrás de él? No. Humillémonos, por tanto, delante de Dios. Esta creación preciosa nos manifiesta que hay un Dios. ¿Qué animal te gusta, niño, niña? ¿Un gatito? Mira a Dios detrás de ese animal. ¿Un perrito? ¿No? Qué precioso animalito. No hay como otra mascotita, ¿verdad? Que te espera y se alegra. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo creó con esa naturaleza así? Dios. Hay un Dios tan precioso. Pero la tierra está maldecida, ¿verdad? Ese es otro tema, de lo cual estamos hablando también. Apocalipsis 4, 6 al 11. Aquí vamos a ir al 10 por cuestión del tiempo. Los 24 ancianos, ahí la adoración celestial. Los 24 ancianos, que representan toda la iglesia allá arriba, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Noten, estos hermanos ahí en alma, en el cielo, sin pecado, están adorando a Dios junto con los seres celestiales. Pueden leer los primeros versículos después. Están adorando a Dios y ellos están diciendo: Señor, tú eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe. Y nosotros también, cuando vemos todas las cosas, tenemos que decir: Dios, tú las creaste. Tu creación buena en gran manera. Y por tu voluntad existe. Pero noten, hermanos, hemos visto los animales, hemos visto los seres inanimados, pero ahora hagamos las plantas también. La palabra también nos dice, porque de manera indirecta, miren lo que dice Ezequiel 31:3. Y aquí era el asirio, cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura. Y su copa estaba entre densas ramas. ¿Han visto ustedes el Líbano? ¿Han visto ese árbol? Mírenlo, búsquenlo por internet. No en este momento. Usted lo mire, es un árbol imponente. Un árbol precioso, frondoso, un tronco bastante, un diámetro bastante grande, es ese árbol. Qué precioso. ¿Qué nos muestra? Miren cómo Ezequiel 31 dice: aquí era el asirio, cedro en el Líbano. ¿Qué nos muestra? De hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas, el cedro del Líbano. Cantares 1:14, racimo de flores de aleña. Y sabemos, hermanos, que de esto nos muestra también de nuestro Cristo, lo que Cristo es para nosotros. Racimo de flores de aleña en la viña de Engadi es para mí mi amado. ¿Y cómo es el racimo de aleña? Dicen que son unas flores muy preciosas, una plantita con unas flores con un olor muy fragante, muy delicioso, muy agradable. ¿Y cómo es Cristo para nosotros? Muy agradable, muy precioso. Las palabras que salen de su boca, bellas palabras de vida. Ningún hombre jamás ha hablado como Él. Todos se maravillan de Él y nosotros nos maravillamos de Él. Sí, pero ¿qué compara? ¿Qué compara nuestro Señor aquí en Cantares 1:14? Racimo de flores de aleña. Ahora, vayamos un ratito al racimo de flores de aleña. Si el Señor compara esta flor de aleña con lo que es Cristo, o una característica de la flor de aleña con lo que es Cristo para nosotros,
Entonces, ¿qué podemos decir de la flor de aleña? Las flores, sus fragancias, sus colores, sus formas, ¿son hermosas o no? Grande, bonita, hermosa es la creación, buena en gran manera, ¿entiende? ¿Entiende? Igual en Cantares 1:16 dice, he aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce, nuestro lecho es de flores, ¿verdad? La comunión que tenemos con Cristo es hermosa, preciosa, la comunión que tenemos con Él, pero luego dice, en la parte final dice, la compara, es de flores. ¿Cómo son las flores? Vuelvo y digo, parte de la creación, ¿no verdad? Buena en gran manera. Cantares 5:10 al 15, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos negros como el cuerpo. ¿Por qué compara? Noten aquí, hermanos, ¿por qué estoy trayendo estos versículos? Porque está comparando la preciosidad, la hermosura de Cristo, de sus palabras, de su ser, de sus perfecciones, a cosas que están, animales de la naturaleza creada por Dios. Por tanto, si lo compara así nuestro Señor en el libro de Cantares, es porque esas cosas son hermosas, bellas, ¿verdad? Y nos anuncia, ¿qué cosa? Que hay un Dios, un cuervo. ¿Cómo es? Negrito. ¡Qué negro!, ¿verdad? ¡Qué hermoso ese animal! Dios lo ha hecho así. A eso voy. Gloria a Dios. Entonces dice, su cabeza como oro finísimo de Cristo, sus cabellos crespos negros como el cuervo. Ahí usted tiene el cuervo. Versículo 12, sus ojos como palomas. Ahí usted tiene la paloma. Versículo 13, sus mejillas como una aérea de especias aromáticas, como fragantes flores, nuevamente las flores. Sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Lirios. ¿Cómo? Lirios. Los lirios, hermosos. Sus manos como anillos de oro engastados de jacintos. Versículo 15. Sus piernas como columnas de mármol. Usted tiene ahí el mármol ahora. Fundadas sobre basas de oro fino. Su aspecto como el Líbano. Nuevamente, el Líbano. Escogido como los cedros. Ahí tiene el cedro. Entonces, cuando usted pasea, ya los traigo aquí, ahí por un parque, ahí que hay, acá cerca Miraflores. Esos árboles tan preciosos y frondosos, tan hermosos, un parque que esté por su casa. ¿Quién lo hizo? Y esas flores, las bellas flores le hemos entonado. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, ¿verdad? ¿No? Cuando paseo por los montes y veo las bellas flores al pasar, mi corazón entona una canción, cuán grande es Él. Ahí está. ¿Verdad, hermanos? Le hemos entonado, hace un momento nada más. Entonces, vemos en la creación de Dios, pero esta creación, aunque está maldecida, es preciosa. Pero escucha, amigo, ya lo he estado diciendo, amigo, amiga, te deja sin excusa. Porque el apóstol Pablo dice en Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios. Dios es un Dios que está irado con el impío todos los días. Sí. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Cómo es eso que detienen con injusticia? Porque el hombre sin Cristo es injusto. Está deteniendo una verdad. ¿Cuál es la verdad de la cual hemos hablado hace un momento? Que hay un Dios que te manifiesta por toda su creación inanimada, animada, que Él existe. Y la ira de Dios se revela desde el cielo contra aquella persona que está deteniendo injustamente esa verdad. Y el apóstol Pablo lo dice aquí en el 19. ¿Y por qué? ¿Por qué detienen injusticia la verdad? Ah, mire, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo es eso que Dios se lo manifestó y les es manifiesto? Lo que de Dios se conoce. ¿Y qué se conoce de Dios? 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, miren, noten esta palabra, claramente visibles. Así que si tú me dices que no crees en Dios, que no hay un Dios, mira, tanto te has endurecido,
tanto estás rechazando la necesidad de tu redención. Mira, si tú no eres creyente, mira cómo detienes con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿qué cosas invisibles de Él? Ahí está, su eterno poder y deidad. O es decir, cuando uno levanta los ojos, nunca leí la Biblia, levanto los ojos y miro el cielo, el firmamento, el sol, las estrellas y los animales. Las cosas invisibles de Dios me la ha manifestado. ¿Cómo? Porque acá dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. O sea, yo entiendo que es un Dios poderoso, yo entiendo que es un Dios, yo entiendo que es un Dios eterno. ¿Cómo? Por la creación. Porque dice aquí, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y te hace, escucha bien, amigo, amiga, inexcusable delante de Dios. No tienes excusa. No vas a decir, bueno, todos los que están acá escucharon el Evangelio, pero a alguien que nunca escuchó el Evangelio en un lugar, ¿no? Dios le ha revelado que Él existe. Porque dice aquí, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Noten el 21, pues habiendo conocido a Dios. ¿Qué significa? Este no es el conocimiento verdadero. No es el conocimiento de una relación con Dios. Este es el conocimiento de las cosas que yo veo. De esa manera, un conocimiento, no de corazón. No es una relación con Dios. Acá cuando dice, pues habiendo conocido a Dios, porque el Señor Jesucristo que dijo en Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan, ¿verdad? Pero ese es el conocer, el tener una relación con Dios por medio de Cristo. Aquí cuando dice, pues habiendo conocido a Dios, está hablando de que el ser humano, así no haya leído nunca la Biblia o escuchado el Evangelio, conoce de Dios su eterno poder y deidad por medio de las cosas hechas. Y si tú no le glorificas, dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue entenebrecido. El corazón del hombre ahora, que está en tinieblas ya, que está endurecido, ahora se entenebrece más, se endurece más. Y llega al punto de decir, como lo podemos leer en muchos lugares, ¿verdad? No hay Dios. Todo fue una explosión. ¿Acaso alguien ha visto a Dios? Y tantas cosas, tantos argumentos, pero Dios dice que no. Se han envanecido en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, según el mundo, se hicieron necios. Porque es necio, ¿verdad? Decir que todo salió de la nada, ¿o no? ¿Cuál es más razonable? Si queremos hablar de racionalidad o raciocinio, que hay un creador. Eso es lo más razonable. Porque la locura, como dicen los teólogos, lo irracional es decir, no, todo salió de la nada. Que hemos salido del mono, hemos evolucionado de una ameba. Eso es lo irracional. Pero eso es lo que los científicos quieren inducir a la gente. Y eso es lo que le enseñan a nuestros hijos. Y tenemos que tener mucho cuidado de lo que les ponemos a nuestros hijos. Como vamos a ver ahora también en las clases de la tarde, hermanos. Entonces se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Ahí está, Dios, sus juicios de Dios, entregar a la inmundicia. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y eso es lo que vemos, hermanos. Personas, ahora las legislaciones, hermano. Es terrible lo que vemos, el aborto, cómo las leyes a lo largo del mundo y hacen seguimiento para que estas cosas se implementen cada vez más en las naciones. Matar seres humanos en el vientre. Algunos le ponen hasta tantas semanas, después no, más semanas, y otros incluso cuando tienen más de 14 semanas. Así está. Pero dicen que no es un ser humano. Ser humano es cuando sale del vientre. ¡Qué locura! Pero eso lo normalizan. Y Dios los entregó a la inmundicia. El LGBTI, seguramente nos van a
lo van a borrar aquí también el Facebook. Sí, como ya lo han hecho antes. Es una locura implementar esto en la sociedad. Es antinatural, pero lo hacen y lo hacen normal. Y si usted dice que eso está mal, contra usted. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Así está la sociedad. Y Dios los entregó, es una sociedad entregada a la inmundicia. Y cuando vienen luego estos desastres naturales, ¿verdad? No miran a Dios detrás de estas cosas. En la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Eso es deshonrar sus cuerpos, pecado contra sus fornicaciones. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, ¿ve? Porque la creación, ¿qué tiene que hacer, hermanos? ¿Cómo empezó Romanos 1:18? Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, el hecho mismo de tener la creación, la revelación de Dios, el testimonio de Dios, no debe hacer. Hay un Dios y hay que buscar conocer a ese Dios. Y por eso dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos y bendito es nuestro Señor. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Qué precioso el apóstol. Termina el versículo 25, dice, el Creador, el cual es bendito por los siglos. Y ahí se detiene un poco antes de seguir. Amén. Amén. Y sigue. Por esto, nuevamente, noten la palabra, Dios los entregó. ¿Eso quieres, amigo, amiga? Si estás sin Cristo, a pesar de que Dios te revela por la naturaleza, por las flores, los animales, por ti mismo, la luz de la naturaleza, la creación, el sol, las estrellas, te muestra que hay un Dios, el mar y todo. Y tú sigues pecando contra Dios, practicando el pecado y no poniéndolo primero, antes que cualquier cosa, antes que tú mismo. Dios te puede entregar y no hay marcha atrás. Endurecimiento judicial. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos en sus cuerpos, la retribución debida a su extravío. Así que, hermanos, eso que se escucha, se ve en televisión y todo, ¿no? O en propagandas, etcétera, de que están felices un hombre con un hombre, mentira. En su interior, ahí cuando están solos, en su soledad, ahí están sufriendo. ¿Por qué? Acá dice, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Por eso después se escucha que pasado un tiempo, bueno, se suicidó. ¿Qué pasó? Ya no podía con ese pecado. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, nuevamente la palabra, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando ellos atestados de toda injusticia, fornicación. Porque alguien puede decir a este punto, solamente esos pecados, ¿no? Solamente esos pecados relacionados a la sexualidad, hombre con hombre, mujer con mujer. Eso sí, es que feo, ¿no? Pero mira, escucha, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, aquí entra todos los pecados, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Así que no solamente estos pecados que hemos leído hace un momento, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. ¿Cómo es que entendieron el juicio de Dios? Por medio de la revelación, Dios se muestra que es un Dios justo. Ahora nosotros lo conocemos también por las Escrituras, pero por medio de la creación Él también se muestra que es un Dios justo. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte,
no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Entienden, hermanos? Amigo, amiga, ¿entiendes? La creación de Dios te está anunciando que Él existe, que Él es el creador, que Él es glorioso, Él es incomprensible, Él es santísimo, Él es eterno, Él es todopoderoso, Él es justo. Y no detengas con tu injusticia esa verdad, porque Él te puede entregar a tus pasiones vergonzosas de cualquier tipo, porque esta tampoco no es una lista específica, exhaustiva, es una lista general, porque acá hay muchos pecados que no son nombrados, ¿verdad? Pero pon tu pecado ahí, que te agrada, amigo, amiga. Pon tu pecado ahí. Ahí está también. Ahí está también. Entonces esta creación, hermanos, anuncia la grandeza de Dios y nos deja, amigo, amiga, sin excusa. Siempre el tiempo nos queda corto, hermanos. Siempre el tiempo juega en contra nuestra. A veces me detengo un poco más. Quería avanzar más rápido. Voy a tomar unos minutos, pero vamos a tener otra prédica más al respecto de este tema. Pero esta creación, hermanos, va a ser libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Cuándo será libertada? ¿Gracias a qué será libertada? ¿Gracias a quién será libertada? Es lo que vamos a ver. Y a lo largo de las siguientes semanas, también Dios mediante, si lo permite, vamos a ver que la creación será libertada de la esclavitud de corrupción cuando sea purificada por medio de una gran revolución o conflagración. Y también cuando sea libertada de la esclavitud de corrupción, y habrá ahí un rejuvenecimiento de la creación del universo. Y también cuando pase esto va a haber una realización de la creación. Una armonización, lo tengo como siguiente subtítulo. Y así, hermano, pero ahora vamos a ver, sí, vamos a avanzar hasta este punto, que será libertada de la esclavitud de corrupción. Romanos 8, 18 al 22. ¿Qué dice Romanos 8, 18 al 22? Dice el apóstol Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, le está escribiendo a los hermanos y le dice las aflicciones del tiempo presente. Pasamos tribulaciones, pasamos aflicciones, nuestros cuerpos son débiles, se enferman, somos tentados, ¿verdad? A veces caemos, tropezamos y nos causa aflicción cuando suceden estas cosas. Pero el apóstol nos dice que estas aflicciones, este tiempo presente, mientras estemos en este cuerpo, no son comparables con la gloria venidera. La gloria venidera. ¿Cuándo seremos glorificados, hermanos? En la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y gracias a quién? Gracias a Él. ¿Y gracias a qué? A su obra, hermanos, a su sacrificio del Señor Jesucristo. Pero estas aflicciones, por tanto, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 19, léanlo, hermanos, por favor. Porque también de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, hermanos, noten, hay alguien que está anhelando, así como ustedes, ser redimido. Alguien que está anhelando ser restaurado. Esa compañera que les acompaña, valga la redundancia, está anhelando, desea. Miren cómo personifica aquí. Es un deseo ardiente de la creación. Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es como que la creación está esperando ese día. Es como que la creación supiera, voy a dejar de ser maldecida el día que estos creyentes sean glorificados. Es un lenguaje, una personificación que usa el apóstol Pablo. Y por eso el apóstol dice, mira, hermano, hermana, las aflicciones del tiempo presente no son comparables ese día. Pero escucha, hay algo más. Alguien más está esperando ser redimido y es la creación que te acompaña. Así que por favor, toma por favor fuerzas en el espíritu, ¿no? El confortador, y por favor tú también aguarda
Tu compañero de la creación también está sufriendo. Tu compañero de la creación, entre ellos los animales y las plantas, lo que hemos visto la semana pasada, también están anhelando. Un deseo, un anhelo ardiente de la creación. Y eso también debe ser tu anhelo ardiente. Tú también tienes que anhelar ardientemente ese día. Sufrimos, ¿verdad? Nadie está libre que nos dé un cáncer a alguno de nosotros, hermanos. ¿No? Y no estamos seguros tampoco que el Señor nos vaya a librar de esa enfermedad. No es seguro. Dios no nos ha prometido eso. ¿O sí? No, no nos ha prometido eso. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? En anhelo ardiente en nuestro corazón. ¿Qué es, hermanos? La gloria que vamos a tener cuando seamos resucitados, ¿verdad? Y tengamos unos cuerpos de gloria en el cual estaremos ya en cuerpo y alma eternamente con Cristo, adorándole y alabándole eternamente en cuerpo ya no corruptible, en un cuerpo ya que ya no inmortal. Sorbida es la muerte en victoria, que dice el apóstol Pablo en otra epístola. Porque la creación, versículo 20, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Esta creación está sujeta a vanidad, a futilidad. No produce lo que debiera producir. De esto hemos hablado la semana pasada. 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta tierra está corrompida, tiene corrupción, está maldecida. ¿No? De hemos hablado, huracanes, terremotos, tsunamis, el Dana, lo que pasó aquí en Valencia, en España, ahí está la maldición, corrompida. Sí, hermanos, está corrupta. Los animales se matan entre ellos, los animales matan a los seres humanos, ahí está corrompida. La creación será libertada, pero de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Gracias a la obra de Cristo, porque dice la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué vamos a ser glorificados, hermanos? Porque Cristo ha sido glorificado. ¿Por qué vamos a ser resucitados? Porque Cristo resucitó. ¿Por qué ya no vamos a morir? Porque Cristo venció a la muerte. Sí, qué tremendo, hermanos. Y la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Toda la creación gime a una, cada parte de la creación, cada animal de la creación, cada animalito de la creación, cada ave de la creación, cada animal de la tierra, del mar, de los ríos, está gimiendo a una, cada animal, a una, es decir, toditos, todo, los cielos, la tierra, los mares, los ríos, todo. Gime a uno está gimiendo y a una está con dolores de parto. Y cuando dice dolores de parto, está anhelando también, porque dolor de parto, si bien es cierto, es sufrimiento, pero también implica esperanza. Dolores de parto, hasta ahora. Y el apóstol dice en el versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, ahora nosotros mismos también, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros. Ahí está el gemido de nosotros los creyentes. Los versículos anteriores, el gemido de la creación. Los versículos posteriores, el gemido del Espíritu Santo que intercede por nosotros. Pero aquí en el versículo 23, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Y si tú no estás gimiendo por tu pecado, amigo, amiga, mira, por favor. Los creyentes sí gemimos dentro de nosotros mismos, esperando. No somos perfectos. Lamentablemente, ya vendrá el día en que seremos hechos perfectos. En Cristo somos perfectos, eso sí. En Cristo, por Cristo. En Él, sí, por Él. Pero nosotros caemos y tropezamos. Pero estamos gimiendo dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, versículo 25, con paciencia lo aguardamos. Así como la creación que está aguardando con paciencia. Quiero citarles, hermanos, este comentario del erudito William Hendriksen. Voy a citarles dos extractos. Dice,
sobre la totalidad de la creación. Escuchen, hermanos, por favor. Espera, sobre la creación, dice, la creación espera y anticipa anhelantemente con la cabeza en alto la revelación de los hijos de Dios. Está, por así decirlo, estirando su cuello en su esfuerzo por verla. Cuando uno pregunta, ¿cómo es posible que pájaros y plantas demuestren un interés tan intenso en lo que sucederá con los hijos de Dios? La respuesta muy bien podría ser, si según la Escritura los árboles pueden regocijarse, Salmos 96, 12, los ríos batir las manos, Salmos 98, 8, el desierto alegrarse, Isaías 35, 1, y los montes y cerros levantar canción, Isaías 55, 12, ¿por qué no podrían los pájaros y plantas esperar con anhelo? Como es claro, lo que aquí tenemos es la personificación. No obstante, dice más adelante, tal respuesta es incompleta, queda más por decir. Primero, que la restauración de la creación irracional, tanto animada como inanimada, está íntimamente relacionada con la revelación de los hijos de Dios. Ambas cosas están vinculadas, de modo tal que la restauración y gloria de los hijos de Dios implica lo mismo para toda la creación. Y segundo, que existe la certeza absoluta de que esto sucederá. Así que, hermanos, qué precioso. ¿Por qué la tierra fue maldecida? ¿Qué le dijo Dios a Adán? La tierra será maldecida por tu causa. Viene nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán. ¿Y qué pasó? Ahora la tierra será restaurada, vamos a decir así, por su causa. Por su causa. Qué precioso, ¿no? Por eso la restauración de toda esta creación irracional está asociada con la restauración de nosotros los creyentes. ¿Por qué va a haber nuevos cielos y nueva tierra? Porque Cristo lo restauró con su redención a nosotros los creyentes. Dice también este erudito, la creación entera anhela ardientemente la revelación de los hijos de Dios, porque dicho evento significará también gloria para toda la creación. Hemos de tener en cuenta que no fue por su propia elección, o sea, que no fue por su propia culpa, que la creación fue sujeta a futilidad. No fue la creación irracional lo que pecó, fue el hombre. Y aquel que sujetó a la creación a futilidad fue Dios. Fue Él quien, debido al pecado del hombre, pronunció una maldición sobre ¿qué o quién? Bueno, en un sentido sobre la creación, pero en un sentido aún más profundo sobre el hombre. ¿Sí o no, hermanos? Porque miren, el Señor le dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás. Y morirás implicaba todo mal penal. Y Dios no solamente le trajo la muerte a Adán, no solamente le trajo la enfermedad a Adán, sino que también, ¿qué maldijo? La creación donde vivía Adán. Entonces finalmente fue un castigo ¿para quién? También, en el fondo, para el hombre. El maldecir la tierra fue un castigo para el hombre sufre. Ahora se abre la tierra y puede morir. Un terremoto, un temblor, una maldición sobre el hombre, ¿se dan cuenta? Y seguimos. Entonces, visto que la humillación de la creación no procede de su propia culpa, como lo afirma específicamente este pasaje, la misma ciertamente participará de la restauración del hombre. El destino de la naturaleza está íntimamente vinculado con el de los hijos de Dios. Es por ello que la creación entera es presentada como si estuviera estirándose el cuello para ver la revelación de los hijos de Dios. Y sigue diciendo, ¿qué día glorioso será cuando todas las restricciones originadas en el pecado del hombre hayan sido quitadas y veremos esta maravillosa creación llegando a su total realización, alcanzando finalmente su plenitud, compartiendo la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Fin de la cita. Como les dije, la siguiente semana terminaremos con los otros puntos, pero noten esto último que dice este hombre erudito. ¿Cómo serán los cielos nuevos y la nueva tierra?
No especulemos mucho, pero lo que sí debemos saber es que ya no moriremos. No estará amenazando los nuevos cielos y la nueva tierra, no estará amenazando nuestra vida, porque no habrá muerte, ¿verdad? No habrá corrupción, no habrá futilidad, hermanos. Así que de alguna manera ello nos debe llevar. ¿Nos lleva a dónde? A Génesis 3:17, la maldición sobre la tierra. ¿Y de eso nos lleva a dónde? Un poco más atrás, el pecado de Adán. ¿Y eso nos lleva a dónde? Un poco más atrás, la creación, Génesis 1, todo lo que hemos leído. Así que cuando Dios creó todo en Génesis 1, no podía pensarse ahí en animales amenazando la vida de Adán y a la creación, a la tierra, los ríos, los mares, amenazando la vida de Adán. No, hermanos. Desde que Adán pecó, le vino todo ello. Y ahora vivimos en una tierra así. Sí, hermanos, y estamos expuestos todos nosotros, ¿a qué? A esta creación maldecida. Y Dios la usa para sus propósitos soberanos. Así que nada quita, salimos de acá, hermanos, un terremoto y de repente todos partimos. Estamos en una creación maldecida. El tema es, ¿dónde estamos? ¿Estamos en Cristo? ¿Tenemos esa esperanza o no tenemos esa esperanza? Amigo, amiga, la ira de Dios, lo hemos leído, se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad, contra los hombres que detienen con injusticia su verdad. Porque lo que de Dios se conoce, su poder, su eterno poder y deidad, se hacen, escucha amigo, claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. Y por eso el apóstol dice, y con ello concluimos, en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ahí viene, porque la ira de Dios se revela del cielo. Entonces, ¿por qué es importante, qué es necesario para ti, para tu alma, el Evangelio? Del cual nosotros en el púlpito no nos avergonzamos de predicártelo. Y seguramente, ciertamente, tiene que ser predicado el Evangelio y no ningún mensaje que se acerque al Evangelio, porque cualquier mensaje que se acerca al Evangelio no es el Evangelio. Si te digo que vengas a Cristo para que seas próspero, no es el Evangelio. Que vengas a Cristo para que te sanes, no es el Evangelio. Si te digo que te portes bien, no es el Evangelio. El Evangelio es, ¿cuál es la? Arrepiéntete y cree. Eres pecador delante de Dios. Eres un ofensor delante de Dios. A pesar de que Él te ha manifestado que Él existe por toda su creación, inanimada, animada, plantas, animales, tú mismo, los cielos, los mares, Él te dice, yo existo. Y cuando tú pecas, ¿verdad? Lo haces con injusticia delante de Dios. Cuando no te has arrepentido y corrido a Cristo, eres injusto delante de Dios. Estás viviendo como un ateo. Por eso, tienes que correr a Cristo. La única esperanza, no hay otra esperanza. ¿Y quién es Cristo? Él es el único ser que te puede salvar. No hay otra persona, ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda ser salvo. Tú no puedes hacer nada, estás incapacitado, no puedes ir a Cristo, no quieres ir a Cristo. No puedes salvarte por ti mismo. Tienes que correr a Él, confiar en Él. El Verbo de Dios, el eterno Cristo, el Hijo de Dios, eterno con el Padre y con el Espíritu Santo. Él se encarnó, se humilló a sí mismo, tomó un cuerpo como nosotros, pero sin pecado. Carne, participó de carne y de sangre como nosotros, pero sin pecado. Para vivir una vida que ni tú ni yo podemos vivir. Para cargar con nuestro pecado de todo su pueblo elegido por Él y por el Padre antes de la fundación del mundo. Y hizo esa obra, la completó. Vivió y murió por el pecado de todo su pueblo en la cruz del Calvario. Pero venció la muerte, venció el mundo, venció a Satanás. Le hirió en la cabeza al calcañar, en la cabeza a Satanás.
y resucitó. El Padre lo resucitó. Qué precioso. Este Salvador vive, este Cristo vive y vive en cada creyente y mora en cada creyente y late en el corazón de cada creyente. Y es su Rey, es su Señor, es su Salvador y es lo primero en su vida. Por favor, si no es eso para ti, corre a Cristo. Si Él no es para ti el todo de tu alma, corre a Cristo. Te lo ruego. Él vive para siempre e intercede por cada uno de los suyos. Y Él va a venir un día a juzgar a los vivos y a los muertos. Ese día en el cual nuestra gloria va a ser manifestada. Y ese día en el cual la creación maldecida va a ser restaurada en nuevos cielos y nueva tierra. Por favor, arrepiéntete, corre a Él. No te engañes, por favor. Esto no es un asunto de religiosidad, es un asunto de corazón. Es vida juntamente con Cristo, es un amor por Él. Él debe ser el todo para tu alma. Puedes estar muriéndote, pero si tienes a Cristo estás gozoso. ¿Es eso para ti? Oremos, hermanos.